Hola amigos, bienvenidos a Encriptados. Hoy presentaremos la entrevista del audio, que fue grabada en enero de 2010 por Bill Ryan, del proyecto Camelot, a un testigo que es un militar de Inglaterra de alto nivel. Este militar trabajaba en el año 2005 en la City of London, que es uno de los principales centros mundiales de la masonería, y la sede de importantes instituciones financieras, del gobierno a nivel internacional, y por error, pudo asistir ese mismo año, a una reunión de masones de alto rango, en la que se habló sobre los planes que tiene la élite de aquí al 2012, y después. Bueno, los dejo con la entrevista. Quiero darte las gracias por presentar la información que vas a compartir. Cuando leí tu informe escrito, me di cuenta enseguida de que era información muy importante, y que había que compartirla. Nuestro trabajo aquí en el proyecto Camelot es el de ayudarte a llegar a la gente, que tenga el nivel de conciencia suficiente como para comprender lo que estás diciendo, porque es importante, y para relacionarlo con las otras informaciones, que esta gente pueda tener. A modo de introducción me gustaría que nos contaras lo que estés dispuesto a contar sobre tus antecedentes, tu historial. Simplemente, lo que tú creas que puedes compartir sobre cómo llegaste a estar en una posición tal como para obtener la información que vas a presentar. Vale. Bueno, lo que ya he compartido contigo, no, es, en mi opinión, trascendental. Creo que con la cantidad de información que se está publicando en Internet, mucha gente ya lo habrá comprendido. La información que te estoy dando y que creo que debería compartirse, lo que la hace única es que es información de primera mano y que la doy libremente para las personas que quieran usarla, e informarse. Creo que esta es mi posición inicial en esto. En cuanto a mí, pues estuve mucho tiempo en el ejército y luego tuve un puesto importante en la City of London, el distrito financiero de Londres. En ambas instituciones descubrí muy de cerca unos sucesos que estaban siendo fabricados en secreto, de manera encubierta, para un grupo de personas. No puedo decir que sea para una nación o una comunidad porque no es así en absoluto. Ellos buscan el interés propio, y están haciendo cosas para forzar una serie de sucesos. Ahora, mirando atrás, veo muy claramente que sus gestiones están teniendo mucho éxito. También creo, por lo que sé, que a estas personas se les está acabando el tiempo. Así que, de algún modo la línea temporal que voy a describir y es un término muy apto, la verdad, porque una línea temporal empieza en un punto y termina en otro punto, y estas personas son muy conscientes de esto. Nos estamos acercando a un momento crítico del que todo el mundo está hablando. Soy muy consciente de ello. Lo que aporto es información adicional, información que amplía, y quiero que la gente la evalúe por sí misma. En cuanto a la veracidad de mi información, solo puedo decirte que lo que voy a contarte es verdad, aunque mucha gente pueda creer que es solo una percepción. No me importa para nada. Es lo que experimenté y voy a compartir aquella experiencia. Sí. Sería estupendo si pudieras diferenciar entre la información que te llegó de primera mano cuando estabas físicamente reunido con algunas de estas personas, y la otra información que obtuviste a través de medios más subjetivos pero de la que te fías. Es importante diferenciar la información según su procedencia. Aunque para ti, por supuesto, y para mucha gente que leerá esto, todo realmente forma un conjunto coherente, ¿verdad? Sí. Creo que eso es importante. Creo que algo como esto tiene que ser coherente. Por supuesto, hay un aspecto subjetivo. Quiero decir, no lo puedo negar. Pero ¿sabes? Todo se podría ver como subjetivo, pero también viene desde el punto de vista de un testigo. Espero describirlo de tal manera que la gente pueda ver más allá de mis sentimientos subjetivos y llegar al fondo de lo que está pasando. Correcto. Ahora me gustaría que hablaras un poco sobre el grupo al que te has referido. ¿Se refieren a sí mismos con algún nombre en particular? La gente, al comparar tu información con la suya, reconocería a este grupo de personas. Yo mismo he tenido problemas para describir a estas personas. En el pasado me he referido a ellas como una especie de grupo de hermanos. También las he llamado un supragobierno. Les podría dar otros nombres todavía, algunos de ellos despectivos y, además, bien merecidos. Pero creo que la mejor manera, la más sensata, para describir a estas personas de modo que la gente entienda cómo son, es decir que son como un supragobierno, porque esto es lo que están haciendo. Estas personas, ¿son británicas o internacionales?
En la reunión a la que haré referencia más adelante eran todos británicos, y algunos de ellos eran personas muy conocidas que la gente del Reino Unido reconocería enseguida. La gente internacional que lea esto podría necesitar un poco de investigación sobre ellos. Pero son figuras a nivel nacional, algunos de ellos. Figuras políticas. O figuras de las clases nobles, por así decirlo. Sí, hay un poquito de aristocracia, y algunos de ellos vienen de círculos muy aristocráticos. Hubo alguien en esa reunión que identifiqué como un político importante. Otros dos eran figuras importantes, una de la policía y una del ejército. Ambas son figuras conocidas a nivel nacional y ambas son asesores clave del gobierno actual, en este mismo momento. Y, en la medida en que hay un componente político en todo esto, incluye ambos partidos. No, este componente político superior pertenece al partido de derechas del Reino Unido, el Partido Conservador. Vale. Para los lectores estadounidenses, esto sería el equivalente de los republicanos. Sí. De acuerdo. Entonces, es un grupo de personas de dentro que funciona en el Reino Unido de un modo que muchos lectores estadounidenses reconocerían por analogía. Son como el gobierno secreto estadounidense. Estás hablando de políticos que operan entre bastidores y que todavía tienen mucha influencia, vínculos con la policía, con los militares. ¿Hay también vínculos con los militares estadounidenses? Sí. Vale. Una figura militar importante, ahora retirada, pero asesorando al gobierno activamente. Vale. ¿Sabes si oíste mencionar algo sobre una posible participación de autoridades eclesiásticas o el Vaticano, o de cualquiera de las religiones del mundo? ¿Se mencionó esto como parte de sus planes estratégicos para todo esto? No. En absoluto, pero sé que la Iglesia de Inglaterra está involucrada en todo lo que está sucediendo, totalmente involucrada. Vale. Y esto lo sabes por la relación estrecha que hay entre figuras importantes de la Iglesia de Inglaterra, y el grupo con el que te reuniste en el Distrito Financiero de Londres. Totalmente. No necesitas ser un experto forense para enterarte de esto. Es algo de sobras conocido. Vale. ¿Y todo esto es básicamente masónico? Totalmente. Sin lugar a dudas. Se investiga a todo el mundo a través de ese proceso, a través del proceso masónico, y luego se les permite conocerse entre sí. Esto es algo que la gente necesita entender. Hay niveles en la masonería. ¿Sabes? La mayoría de los masones realmente no saben nada. Están allí fuera, hacen un buen trabajo por lo general y reciben el beneficio de estar en una especie de club, digamos. Pero esto pasa a través de varios niveles, algunos dicen que a través de grados o lo que sea. Es un quién es quién. Es decir, en quién se puede confiar, a quién se puede juntar con quién ostenta poder, quién tiene probabilidades de desarrollar más poder. Y estas personas se atraen entre sí y se reúnen porque todas tienen una sola causa. Pero no es exactamente una causa masónica, ¿sabes? Se puede asemejar con eso, pero no es lo mismo. ¿Podrías explicar esto un poco más claramente? Pues creo que la mejor forma de explicar esto es que la masonería, que yo sepa, es solo un vehículo para estas personas. Les permite reunirse en silencio, en secreto, tras puertas cerradas, conocerse entre sí, sentirse seguras y confiar en que lo que digan en esas reuniones no saldrá de ellas. Así que, todo esto tiene ese elemento masónico, pero se desarrolla a un nivel totalmente diferente. Ahora bien, la reunión de la que estoy hablando, ni siquiera considero que estas personas tengan un nivel significativo, lo suficientemente significativo para mí en aquel momento, pero estaban hablando sobre cosas que ya habían sido acordadas y planificadas y dictadas. En realidad se estaban reuniendo para compartir información, para saber cómo iban las cosas y qué había que hacer para que todo fuera como estaba previsto. Entonces las cosas ya habían sido decididas a un nivel todavía superior. ¿Es esto lo que estás diciendo? Eso estaba muy claro. Por lo que pude escuchar, no eran un grupo que tomara decisiones, sino más bien un grupo de acción. Necesitaban reunirse de vez en cuando para hablar juntos sobre lo que había que hacer, o lo que se estaba haciendo, y lo que se debería estar haciendo. Luego se dispersaban y hacían lo que tenían que hacer, como resultado de esas reuniones. Vale. ¿Y asististe a una reunión? Solo a una. ¿Y en qué calidad asististe a esa reunión? Por puro accidente. Creía que era una reunión trimestral normal porque vi la lista de envío de emails, que tenía nombres familiares, y el mío era uno de ellos.
En aquel momento, por el cargo importante que ostentaba en el distrito financiero, consideré muy normal que me convocaran para esa clase de reunión. Acudí, pues, y el sitio no era el de siempre. Era una sede gremial, algo que es muy inusual pero no tan inusual como para hacerse preguntas. Fui a la reunión y no era la reunión que esperaba. Creo que me invitaron, fue por el cargo que tenía y porque creían que yo, al igual que ellos, era uno de ellos. Así que te incluyeron porque ya te conocían. Te consideraban como alguien de confianza. Totalmente. Sí. Yo era alguien de confianza. Era un hacedor. Era una de las personas que, a mi nivel en la organización, se encargaban de que las cosas se hicieran. Vale. Y me consideraron como tal. Muchos de ellos me conocían desde hacía tiempo, incluso las figuras de más alto nivel entre ellos. Vamos, nos tuteábamos, esta clase de cosas. También me habían invitado frecuentemente a varias funciones sociales y cosas así, donde conocí más de cerca a algunos de ellos y algunos de ellos me conocieron muy de cerca a mí. Así que me pareció una reunión relajada, muy profesional, nada fuera de lo común, pero empecé a alarmarme cuando escuché lo que estaban tramando y lo que estaban haciendo y la clase de decisiones que estaban tomando. A estas alarmas, en gran parte, no hice caso. Parece inusual pero había una parte de mí que no quería saber lo que estaba pasando. Entonces, en esa reunión en particular, la mayoría de las personas que asistían eran conocidos tuyos y habías estado en otras reuniones con ellas. Pero esa reunión era diferente porque tenía lugar en un sitio diferente y con una agenda diferente, aunque los delegados eran básicamente los mismos. ¿Es esto? No, no del todo. Conocía a la mayoría de los asistentes a la reunión, pero no a todos. Había unas 25 o 30 personas en la reunión y todo parecía bastante informal, ¿sabes? La gente se iba saludando, conociéndose más a fondo. Esta parte no tenía nada de inusual. Fue cuando empezaron a surgir los temas que comencé a sorprenderme ante lo que se estaba diciendo. Era una reunión formal, con un presidente, con todo el mundo sentado a una mesa, con notas y vasos de agua, toda esta clase de cosas. Nada por el estilo. No se tomaban notas, nada. Era realmente una reunión a puerta cerrada en la que había personas hablando a la vez, algunas de ellas centrando la atención, explicando las cosas que eran de interés para ellos y saltando a otros temas que consideraban de interés. Luego describían lo que solo puedo llamar la línea temporal de sucesos que ellos habían anticipado, que querían que siguiera su curso, pero que estaban muy preocupados porque no se estaba cumpliendo. Y contaban lo que tenía que haber sucedido en la línea temporal y que no se había cumplido, y qué acciones se iban a tomar para que sucediera. Fue entonces cuando todo se volvió muy surreal para mí, porque nunca había estado en compañía de personas así, hablando así. Ahora bien, el grupo de personas que mejor conocía, los hacedores de la City, pertenecen a varios comités financieros muy conocidos, algunos a comités muy diversos, pero todos pertenecen a la misma organización. Son personas que pasan desapercibidas. La mayoría de la población no sabe quiénes son estas personas. Yo las conozco. Las conozco de vista, las conozco por su nombre. Las conozco por lo que hacen. Mi sorpresa fue por las otras personas que estaban en la reunión. 3 en particular. Había más personas presentes de su misma categoría que no pude identificar realmente, pero había 3 que sin lugar a duda eran importantes. Vale, ¿y cuándo fue esa reunión? Pongámosle una fecha. Vale. Estamos hablando de 2005. Fue después de las elecciones generales de mayo, cuando Blair salió reelegido. Con total seguridad la reunión tuvo lugar en junio de aquel año. ¿Puedo hacer constar que fue en junio? Junio de 2005 está bien. Sí. De acuerdo. Ahora me gustaría que expusieras lo que se habló en esa reunión. Bueno, como he mencionado, me quedé muy sorprendido por la cantidad de gente que había. La reunión tuvo varias partes que trataron varios temas o cosas que estaban pasando en el mundo en aquel entonces, así que se habló mucho sobre la seguridad dentro del país. Y una de esas 3 personas clave ha asumido ahora la responsabilidad de esto, lo está haciendo ahora mismo. Está allí ahora. Está en ese puesto ahora mismo. El gran tema del momento era Irak. Irak era el tema de discusión, pero, sorprendentemente, también se hablaba mucho sobre Irán. Y lo que me sorprendió y realmente me hizo levantar las cejas fue que se mencionara abiertamente, me refiero a personas hablando cómodamente entre ellas, no discutiendo o gritando, sino hablando cómodamente, sobre la reticencia israelí a atacar a Irán y provocar a ese país para que iniciara una acción armada.
Esto realmente me puso los pelos de punta. Y parecía como si el gobierno israelí estuviera ligado a los sucesos de aquí y que tuviera un papel que desempeñar que se dictaba fuera de las fronteras israelíes. Un año más tarde, Israel atacó las bases de Hezbollah en el Líbano, bases apoyadas por Irán. Luego, la segunda cosa en mencionarse que recuerdo muy claramente fue la reticencia de Japón a causar estragos en los sectores financieros chinos. Yo era totalmente incapaz de comprender por qué estaban hablando de eso y por qué era importante. Lo que capté fue que el gobierno japonés, o los japoneses, estaba siendo coaccionado o ordenado para hacer algo que destrozara o ralentizara a la subida de China al poder financiero. Se mencionó que China estaba creciendo demasiado rápido. El principal beneficiario de ese crecimiento era el ejército chino, que estaba siendo modernizado, principalmente con el dinero que estaban recibiendo del mercado mundial. Y luego las cosas, aquí no puedo evitar ser subjetivo, Bill. Porque recuerdo que en aquel momento empecé a marearme mucho por lo que se estaba hablando, y me entró una gran angustia. Yo estaba en la periferia de la reunión y sentía la angustia crecer en mi interior porque se estaba hablando de estas cosas como si nada. No lo estaban anunciando a nadie. Ya sabían estas cosas. Entonces hablaron abiertamente sobre el uso de armas biológicas, dónde y cuándo se usarían, y la elección del momento. La elección del momento justo parece siempre de vital importancia. Y hablaron sobre la necesidad de atacar a Irán para provocar la respuesta militar deseada de China. Esperaban claramente incitar a Irán a tener alguna clase de conflicto militar con Occidente, y que China acudiera en ayuda de Irán. Mediante esa incitación, bien China o Irán usarían algún tipo de arma nuclear táctica. Como he mencionado, estas personas no estaban tomando decisiones. Estaban hablando sobre algo que ya había sido planeado, así que simplemente estaban compartiendo información entre ellos. Y a medida que transcurrían las conversaciones se hizo patente que el tema central de la reunión era el momento justo, cuando sucedería todo esto. También se habló sobre las finanzas, los recursos financieros, cómo proteger activos, cómo controlar estos recursos y cómo traer de vuelta activos externos. Puedo repasar esta cadena de sucesos contigo, Bill, si quieres. Me encantaría entrar en tanto detalle como tú creas que puedes. Vale. Bueno, como mencioné previamente, necesitaban que bien los chinos o los iraníes fueran culpables de ser los primeros en usar armas nucleares, para justificar la siguiente fase. Ahora bien, ya añadí esto y es algo anecdótico, por lo que no se puede confirmar, pero según la información que me llegó en esa reunión, y de otro lado también, los iraníes disponen de armas nucleares tácticas en este mismo momento. No las están desarrollando. Las tienen. Hay quienes dicen que las podrían haber obtenido de los rusos, quizá. ¿Tú sabes algo? Creo que fueron los chinos. Los chinos, vale. Es porque llevan muchos años empleando tecnología china en sus sistemas de misiles. También están recibiendo tecnología de misiles de los rusos, pero son principalmente misiles tierra-aire, esta clase de cosas, armas defensivas. Los misiles tácticos, esta tecnología les llega a través de China. ¿Tus propios antecedentes militares te han proporcionado algún conocimiento en este campo? Sí. Vale, así que esto significa que en esa reunión, en la que estabas escuchando esta información, podías echar mano de tu historial militar, con tu experiencia militar, y comprender a nivel estratégico y táctico de lo que estaban hablando y por qué. Oh, sí, totalmente. Incluso podía haber intervenido y corregido su terminología porque creo que se estaban equivocando, que solo lo estaban describiendo lo mejor que podían. De acuerdo. Así que, sí, conozco muy a fondo estos tipos de armas, y los sistemas de armas en general. Sistemas de armas en general, vale. De acuerdo, volvamos a lo anterior. Esta ha sido una pequeña nota al pie que has insertado, diciendo que creías, anecdóticamente, pero estás seguro de estar en lo cierto, que Irán realmente tenía una capacidad nuclear. Sí, me gustaría añadir, Bill, antes de que se me olvide, es anecdótico en el sentido de que la conversación no mencionó que Irán no tuviera una capacidad nuclear. La conversación tendía más bien a asumir que los iraníes tenían este tipo de armas, no que no las tenían. Creo que si Irán no tuviera armas nucleares, se habría dicho en ese momento. Pero la conversación no mencionó que Irán no tenía estas armas, sino que se inclinaba hacia que sí tenía estas armas ya. Comprendo.
No te quiero desviar, pero puede haber una analogía con la situación con Irak, donde los gobiernos y ejércitos occidentales, independientemente de si sabían la verdad o no, le estaban diciendo al público que la capacidad militar iraquí era mucho mayor de lo que era en realidad. ¿Es posible que los asistentes a esa reunión tuvieran ilusiones con respecto a la capacidad de Irán? ¿O crees que realmente sí sabían lo que los iraníes tienen y podrían hacer? Es normal comparar con Irak. Sin embargo, en este contexto, yo creo que puede llevar a conclusiones erróneas. El apoyo que Irak recibió durante la guerra entre Irán e Irak era mayoritariamente occidental. Y cuando decimos occidental, por supuesto, tenemos que incluir a Israel. Entonces, la probabilidad de que Irak tuviera un arma nuclear que no fuera de fabricación propia, sino importada, era extremadamente baja. La otra cara de la moneda es Irán. Este país recibe apoyo continuo de China y luego de los rusos, y también de otros países. El mercado militar es muy abierto y esto incluye hasta a los franceses, que exportan sus armas de forma totalmente independiente allá donde les sea posible. Sí. Incluso en contra de las convenciones existentes sobre la venta de armas a países extranjeros. Pero esto de lo que estamos hablando va un poco más lejos. Estamos hablando de un país que está siendo utilizado muy bien por otro país a lo largo del período revolucionario, cuando era considerado como un enemigo de todos los estados occidentales, y de los estados del Golfo también. ¿Te refieres a que Irán es usado por China? China. Sí. Los dos se están utilizando el uno al otro, por supuesto. La economía china se está disparando. No sé si ya ha llegado al punto más alto donde se queda estable, pero no estoy hablando de eso. Con la cantidad de armamento y el nivel de conocimiento técnico que Irán está recibiendo de los militares chinos, parece inconcebible que ninguno de los envíos que ha recibido incluyera armas nucleares, armas que acabarían o bien bajo el control directo de la Guardia Revolucionaria iraní, o bajo el control conjunto de los iraníes y los chinos. Es imposible estar seguro. Pero, volviendo a lo que dije antes, en esa reunión la suposición era, y muy claramente, además, que los iraníes sí poseían armas nucleares, porque no se mencionó lo contrario. Entendido. Y lo que nos vas a contar ahora es cómo querían usar esta cooperación entre Irán y China como una manera de llegar hasta China, porque China es el objetivo principal. ¿Correcto? Correcto. China ha sido el blanco principal desde, al menos, mediados de los 70. Otra vez, esta información viene de terceros, por lo que no puedo darte pruebas directas y de primera mano. Pero eso, siempre ha sido China. China siempre ha sido el gran objetivo en esta línea temporal. Vale. Van a ir por China ahora mismo, y todo trata sobre cómo forzar y crear una situación donde este tipo de, bueno, será una guerra, Bill, va a haber una guerra. ¿Cómo pueden conseguir esto y al mismo tiempo hacer que parezca creíble para la gente que vive aquí en Occidente? Pues el modo de hacerlo creíble es emplear a un estado como Irán como víctima para que haya un ataque nuclear inicial y luego un intercambio nuclear. Todo esto se justifica, entonces, como medio para provocar o engañar a China para que empiece una guerra. ¿Con qué motivo? China entonces acudirá en ayuda de Irán, muy rápidamente. Y es que estamos hablando de unos caminos a Jerusalén, por así llamarlo. No debería sorprender que los chinos tengan su propio camino a Jerusalén, digamos, porque allí es donde está el petróleo, su cuerda salvavidas, y allí es donde podrían aumentar su poder mucho más de lo que está en este momento. No he entendido lo que querías decir con Jerusalén. ¿Era una metáfora, refiriéndote a Irán? Sí. Era mi metáfora. Aunque no te lo he dicho antes, ¿sabes? Hablan del camino a Jerusalén, por así llamarlo. Gente como Benjamín Netanyahu usa mucho esta expresión. Obama la ha empleado. Incluso el presidente chino la ha usado, creo. Hu Jintao se llama. Han usado esta metáfora. No lo sabía. Pues sí, lo han hecho. Es donde está ese camino. ¿Pasa a través de Teherán, yendo en una dirección? ¿O pasa otra vez a través de Teherán, volviendo en el otro sentido? Vale, así que usas esto básicamente como una metáfora para una meta deseada, algo que uno logra y alcanza. Eso es. Vale. Entonces, lo que estás diciendo es que hay un plan a largo plazo que se decidió hace bastante tiempo y que pretende crear una situación, disponer el tablero de ajedrez mundial, de tal modo que se produzca una guerra con China. Esto es lo que estás diciendo. Sí, en resumidas cuentas. Lo has comprendido. Es toda una serie de sucesos, de los que muchos ya han tenido lugar.
Y vuelvo a hacer hincapié en que el tiempo parece ser un elemento vital. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está todavía por suceder? ¿Y cuál es el gran plan final que quieren que suceda si tiene lugar todo lo que quieren que tenga lugar? Bueno, el plan es una vez más encender la mecha en Oriente Medio de un modo que hará que los conflictos anteriores en Oriente Medio parezcan riñas de patio de colegio. Incluye el uso de armas nucleares y, otra vez, se trata de crear un ambiente de caos y miedo extremo, no solamente en Occidente, sino en todo el mundo, y de establecer gobiernos totalitarios unificados en Occidente. Para hacer esto, para que esto suceda, es necesario eliminar a China. Así que lo que están haciendo es matar dos pájaros de un tiro. Están usando esto como justificación para crear lo que muchos en Internet llaman el nuevo orden mundial, un concepto estrechamente relacionado con el conocido New World Order, excepto que no incluye a China. La que tú describes es una opresiva alianza global de las naciones occidentales contra esta nueva amenaza. Se trata específicamente de las naciones occidentales, pero creo que también tenemos que incluir a Japón. ¿Qué tal Rusia? ¿Qué pinta Rusia en esto? Creo que Rusia participa activamente también, pero no puedo demostrarlo. Por algún motivo nadie realmente toma en cuenta a Rusia en todo esto, pero yo creo, aunque solo es una suposición mía, que el gobierno ruso actual está del lado de los auténticos titiriteros que están aquí en Occidente. Vale. Dices esto porque en esa reunión a la que asististe no se mencionó a Rusia como factor importante. No, ninguna mención. La única forma en que fue mencionado fue que el plan es crear un estado de caos en todo el mundo. Implica el uso posterior de armas biológicas, una escasez de alimentos general afectando a los países vulnerables en todo el planeta, y luego hambrunas y enfermedades a escala masiva. En todo esto Rusia solo recibe una mención extraña que no puedo explicar y a lo mejor otra persona sí. No consigo entenderla. En la reunión se dijo, hacer que el ejército chino ataque Rusia Oriental. No puedo ser más exacto ni decir por qué se mencionó esto, simplemente no lo sé. Vale. Volviendo a lo que mencioné hace un minuto, sobre matar dos pájaros de un tiro. Una meta, entonces, es establecer una alianza unida de países occidentales, una alianza totalitaria de tipo régimen de emergencia en tiempo de guerra, con un fuerte componente de control. Y el otro componente es encender la mecha de esta guerra, que resultará en toda clase de caos y presumiblemente la muerte de una cantidad tremenda de personas en algún sitio. Sí. La población china, o toda la población del planeta, ¿forma esto parte del plan de reducción de la población? ¿Qué dijeron? Bueno, dijeron que se usarían agentes biológicos, que eran parecidos a la gripe y que se propagarían a una enorme velocidad. Lo que no mencionaron en la reunión, pero que ahora sé es que esto atacará a las personas genéticamente, no a todo el mundo. ¿Cómo sucedería esto? Pues no lo sé. No soy geneticista. Supongo que tiene que ver con el ADN de alguna forma. Vale. Y con las diferencias que se encuentran en el ADN. Estas diferencias han sido identificadas y se pueden fabricar virus capaces de matar a una persona y de hacerlo rápidamente. Los virus están diseñados para atacar siguiendo criterios genéticos, ¿es esto? Sí. Criterios genéticos como el tipo racial, o algo todavía más específico. El tipo racial. Puedo ser muy específico sobre esto. Están hablando de la extinción de una parte entera de la raza humana, de hacerlo genéticamente. ¿De verdad? ¿Mencionaron esto en esa reunión, en estos términos? No exactamente. Estos son mis términos. Pero así es como se mencionó, y así es como lo recuerdo y como salió y como lo he interpretado. Vale. Pero es a esto a lo que aludieron, seguro. Hablan de deshacerse de los chinos porque son un gran grupo molesto que no coopera con los planes globales. ¿O hablan de esto como excusa para reducir la población mundial, incluida la de los países occidentales? Bueno, es una pregunta muy buena y, por lo que a mí concierne, una pregunta hipotética, porque vuelvo a decir lo mismo. No te puedo dar una respuesta. Desde mi punto de vista personal, todo parece indicar que se trata de una reducción de la población mundial a un tamaño controlable, para que un gobierno totalitario futuro pueda tener el grado de control deseado. Si no, no lo querrían. Me pone enfermo hablar de esto ahora, de verdad. Me pone enfermo sobremanera que puedan hacer algo así, que se haya llegado a hablar sobre estas cosas. Están reduciendo la población a lo que ellos fríamente consideran un nivel manejable. En esa reunión a la que asististe, ¿se especificó ese nivel? ¿Recuerdas si se mencionó un número, un porcentaje, algo tangible? Sí.
Hablan de la mitad. Wow. Eso es un montón de gente. Sí. Lo es. Vale. Reducir la población a la mitad. Esto es más que China. Ya tenemos una respuesta a la pregunta, ¿verdad? Bueno, después de un intercambio nuclear, y creo que habrá un intercambio nuclear limitado, habrá una especie de alto el fuego. Hablaron de esto. Anticipaban un alto el fuego rápido, pero no antes de que murieran millones de personas, principalmente en Oriente Medio. Probablemente se trate de Israel, el sacrificio de la población de Israel. También lugares como Siria, el Líbano, quizá Irak, Irán seguro, ya sabes, las medianas y grandes ciudades, las centrales eléctricas, etc., este tipo de cosas. Y luego un alto el fuego antes de que el conflicto se convierta en una guerra total. Perdón, te estoy interrumpiendo, me disculpo. ¿Un alto el fuego antes de una guerra total? Sí, es como una especie de partida de póker en la que ya saben qué cartas se van a echar. Ya saben las jugadas de antemano. Saben que se puede crear esa situación y que se le puede poner fin con un alto el fuego. Así que tendremos un alto el fuego, y durante ese periodo es cuando realmente empezarán a pasar cosas. ¿Sabes qué cosas? Sí. Es entonces cuando se desplegarán las armas biológicas. Oh. Esto creará las condiciones para el uso de armas biológicas. Imagina el mundo después de una guerra nuclear, o una guerra nuclear limitada. Un mundo inmerso en el caos, un colapso financiero, gobiernos totalitarios estableciéndose. Y un montón de daños en la infraestructura. La gente viviendo totalmente hundida en el miedo y el pánico, esto es lo que sucederá después. Tendrás una situación, hablaron de esto y te lo puedo describir detalladamente. Según su plan, la gente se volverá más controlable y nadie se levantará para protestar contra lo que pasará porque su propia seguridad habrá sido depositada firmemente en manos de quienes dirán que son los que mejor pueden protegerla. Es en medio de este caos causado por un intercambio nuclear que se utilizarán armas biológicas, aprovechando la ausencia de estructuras y redes de seguridad, para que nadie pueda contestar ante este tipo de ataque. Y hay que mencionar, para los que no están enterados, que las armas biológicas son igual de efectivas que las nucleares. Solo necesitan un poco más de tiempo, nada más. Sí. Ahora bien, el despliegue de las armas biológicas después del alto el fuego, será algo oculto, como que de repente la gente empieza a enfermar y nadie sabe de dónde proviene. O será un despliegue abierto, algo muy obvio. No creo que sea algo abierto, porque el pueblo chino contraerá la gripe. Así que habrá una epidemia probablemente global de gripe, en la que habrá un país que será el más afectado, un país como China, o China misma, porque mencionaron a China. Vale. Entonces, si tú fueras un mando militar chino, ¿qué harías en esa situación? Presumiblemente tomarías represalias. Sí, efectivamente. Las Fuerzas Armadas chinas, no obstante, no pueden tomar la misma clase de represalia que Occidente. Las armas que Occidente puede desplegar son tecnológicamente muy superiores a todo lo que los chinos tienen a su alcance ahora, aunque con el tiempo están mejorando. Pero cuando hablo de China, hablo de que el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Popular, se reunirá muy rápidamente y enviará grandes concentraciones de tropas a luchar con sus contrincantes. Y en esta clase de intercambio, que será nuclear, por eso mencioné al principio mismo. Primero habrá una guerra convencional, y luego se provocará rápidamente a Irán o a China para que sean los primeros en usar armas nucleares, y lo harán porque no tendrán otra opción para defenderse adecuadamente contra las armas convencionales que Occidente puede desplegar. Vale. Así que obligarán a los chinos a lanzar un ataque preventivo. Sí, les quitarán todas sus opciones, les quitarán muy rápidamente todas las opciones para tomar represalias y no tendrían tiempo para recuperarse. Vale. Bueno, previamente estabas describiendo la situación antes del alto el fuego, cuando se iba a provocar a China para que usara armas nucleares. Creo que lo mejor es dividir esto en etapas. Lo primero es una guerra de tipo convencional. Luego se provoca el uso de un arma nuclear por parte de los chinos o los iraníes. Vale. Probablemente más bien Irán, para evitar que vaya a más. Así que primero un conflicto armado y después un alto el fuego antes de que las hostilidades se expandan y ya no estén confinadas a una zona geográfica. ¿En qué consiste ese intercambio nuclear? ¿Es global? Por ejemplo, armas nucleares en territorio estadounidense, en Europa, etc. No. No mencionaron una guerra nuclear a escala mundial. De acuerdo. Era puramente geográfico, Oriente Medio. Vale.
Hay gente que diría que esto es la guerra de Armagedón, la guerra profetizada. Sí, es verdad. El concepto de la guerra de Armagedón habla de tiempos en los que sucederá este tipo de cosas. Pero lo que se está planeando ahora es probablemente muy diferente, porque no sé cómo dejar esto lo bastante claro. La gente en general será llevada a tal estado de pánico y miedo que en todas partes deseará tener un gobierno fuerte. Nadie llamará a esos gobiernos totalitarios. Serán gobiernos militares con el gobierno civil todavía presente pero de modo redundante. Los militares mandarán, del mismo modo que un general en Afganistán, o antes en Irak. El general al mando toma el control de todo. Él decide. Así que, para saber cómo sería, imaginemos un país donde el gobierno es civil pero está basado en el ejército, que es el que realmente manda, mientras la parte civil queda casi al margen. La parte del gobierno basada en el ejército será la que vele por la seguridad de la población en los países todavía no afectados por este tipo de ataque. Vale. Y, que tú sepas, ¿para cuándo está prevista esta serie de eventos? Que yo sepa, 18 meses. Antes del 2012, eso seguro. De acuerdo. O alrededor del 2012, en algún momento a lo largo de ese año. Bueno, quien lea esto preguntará, vale, esto es lo que estaban hablando en 2005. ¿Cómo sabes que el plan todavía sigue como estaba previsto, que las cosas no han cambiado radicalmente, que el plan no ha sido abandonado por completo, que no ha habido un gran giro de 180 grados o una epifanía? ¿Por qué estás tan seguro de que todo esto sigue adelante? Por los sucesos que han ocurrido desde 2005. Creo que esta es la manera más coherente de examinarlo. Ya hemos tenido un supuesto colapso financiero. No ha sido un colapso para nada. Ha sido una centralización del poder financiero. Esto ha ocurrido. Desde luego, ha ocurrido en Estados Unidos. Ha ocurrido en el Reino Unido. Ha ocurrido en Francia y Alemania. Todos los actores principales en el mundo occidental han centralizado sus activos financieros. ¿Se habló de esto en la reunión? ¿Sí? El cómo ocurriría esto ocupó buena parte de esa reunión. No olvides dónde tuvo lugar la reunión. En la City de Londres. La City es el centro financiero del mundo, sin lugar a dudas. Entonces, según tú, todas estas cosas han sucedido como ellos han planeado. Eso es, y también se han hecho todos los preparativos que se tienen que hacer antes de que pueda darse este tipo de conflicto. ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Bueno, se trata de que figuras clave tomen el control. Veamos un buen ejemplo, uno que la mayoría de la población del Reino Unido probablemente no conoce. La industria de seguridad privada británica da empleo a unas 500.000 personas, muchas más que el ejército. El ejército británico es mucho más pequeño. Solo cuenta con un par de cientos de miles de soldados. En este momento hay 500.000 personas trabajando en la industria de seguridad privada. Antes de 2005, esto no estaba regulado. No había formación para esta gente. Esta fuerza no estaba unificada. Y en 2001, y esto es algo que la gente debería saber, especialmente si vive en el Reino Unido, se proclamó entre bastidores la Ley de la Industria de Seguridad Privada, 2001 Private Security Industry Act. Esta ley estipuló que todos los empleados del sector privado tenían que tener un entrenamiento determinado. La policía también tenía que investigar sus antecedentes. Tiene sentido, desde el punto de vista civil, que la gente que trabaja en áreas de seguridad con tanta responsabilidad pase por un chequeo policial. Estos chequeos policiales, se averigua todo. No solamente si has cometido un crimen o no. Créeme, se puede saber mucho más que eso sobre una persona con un chequeo policial. Y luego está el entrenamiento. Este entrenamiento está enfocado hacia la gestión de conflicto. ¿Qué hacer cuando hay conflicto? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo controlarlo? Y les enseñan a emplear la fuerza de manera controlada. Y de ahí se extiende. ¿Te refieres a la gestión de problemas como los disturbios civiles? Es un sistema diseñado para esto. Efectivamente. Recuerda las protestas que tuvieron lugar después de la invasión de Irak en 2003, aquí en el Reino Unido, en Europa Occidental y también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa Occidental. Fue casi como una sublevación masiva contra la guerra en Irak. Esto no se repetirá. No se repetirá. Pero la gente en esta industria necesita tener el poder legal para hacer su trabajo, porque todavía trabajarán protegiendo bienes, todavía estarán haciendo su trabajo. Y en este mismo momento, mientras estamos hablando, la Asociación de la Industria de Seguridad está pidiendo y recibiendo más poderes, además de los que ya ha recibido. Ya tiene licencia para operar legalmente dentro del entorno civil.
Ahora está recibiendo los poderes policiales adicionales que necesita. Y no es solamente la industria de seguridad británica la que recibe más poderes. Sucede lo mismo con los agentes civiles, los agentes de movilidad, los agentes de policía comunitaria, los que ayudan a la policía a hacer su trabajo. Pues, toda esta clase de personal está recibiendo poderes acordes con sus responsabilidades para poder realizar eficazmente su trabajo. El poder de detener, el poder de arrestar, cosas así. Esto va a suceder. ¿Sabes si esto también está ocurriendo en otros países occidentales? Pues ya ha ocurrido en otros países occidentales, como Francia y Alemania, donde hay varias fuerzas policiales trabajando juntas. No hay una sola fuerza policial, digamos, que puedas identificar y decir, mira, esta es la policía. Tienen otras agencias y todas tienen poderes similares. Pero por el momento estos poderes no existen dentro de la industria de seguridad británica. En Estados Unidos sí existen y es principalmente un modelo de Estados Unidos el que está siendo aplicado. Vale. Bueno, antes de que entraras en estos detalles, estábamos hablando de la línea temporal. Yo te estaba preguntando qué contestarías a alguien que quisiera saber cómo puedes estar tan seguro de que los planes siguen más o menos su curso previsto, a pesar de que la reunión a la que asististe fue hace 4 años. Casi 5 años ya. Casi 5, sí. Vale. Lo único que puedo decir, Bill, es que consideren lo que he contado y, si algo les suena, que comprueben la veracidad de lo que he dicho ellos mismos, si desean hacerlo. Sí. No todo está oculto. Es imposible ocultarlo todo, así que quien quiera investigar puede juntar las piezas del rompecabezas por sí mismo y entonces se dará cuenta de que esto es más que creíble. Sí, he de admitir que sí es muy creíble y lleva a la reflexión. Al principio de nuestra conversación dijiste que, y ahora uso una perífrasis mía, dijiste que esto era una carrera contra reloj desde el punto de vista de ellos. ¿Por qué? Van a pasar muchas cosas en los próximos años y todas tienen que ver con el poder. Francamente, yo tampoco lo entiendo todo completamente. Pero según tengo entendido, hay mucha movida en los pasillos del poder y se trata principalmente de que los que han controlado la mayor parte de la sociedad durante, no cientos de años, sino miles de años, quieren que este control continúe. Y para esto tienen que montar una serie de eventos. La que te he descrito es probablemente la primera parte. Así que entraremos en esta guerra, y después, no te puedo dar una fecha para esto, después tendrá lugar un suceso geofísico en la Tierra que afectará a todos. Para entonces habremos pasado todos por una guerra nuclear y biológica que habrá reducido drásticamente la población de la Tierra. Cuando ocurra este suceso geofísico, los que queden serán otra vez reducidos a la mitad. Y quien sobreviva a esto será quien lleve al mundo y a su población superviviente a la nueva era. Me refiero a una era post-cataclismo. ¿Quién estará al mando? ¿Quién tendrá el control? Todo gira en torno a esto. Por eso están tan desesperados por conseguir que los sucesos tengan lugar dentro de un período fijo. Si no, perderán. Vale. Voy a hacer de abogado del diablo y hablarme a mí mismo desde tu punto de vista, el de alguien con mucha experiencia militar, que sabe cómo piensan los militares. ¿Para qué hacen falta la guerra y los gobiernos totalitarios y el ambiente de miedo y todo eso? ¿Para qué hace falta todo esto si ya habrá un gran suceso geofísico, como tú lo llamas, que destruirá todavía más infraestructuras y causará muchas muertes, toda clase de emergencias en todo el mundo, terremotos, tsunamis y quién sabe qué más? Ya solo con eso se podría justificar la ley marcial en la mayoría de países, y estados de emergencia, y así estas facciones podrían fácilmente justificar una toma del poder. ¿Por qué el guión incluye una guerra? No lo comprendo. Creo que tienes que verlo desde otro punto de vista. Después de un cataclismo, habrá poca o ninguna estructura. Y si no hay estructura, esto significa que hay que establecer nuevamente una estructura. Necesitan una estructura establecida con anterioridad, una estructura de la que puedan estar seguros que sobrevivirá lo que vendrá, porque así podrá recuperarse enseguida el día después y permanecer en el poder y disfrutar el poder que tenía antes. Entonces, es una justificación para reforzar las partes críticas de la infraestructura en preparación para el cataclismo, infraestructura que en tiempos civiles normales no sería tan fuerte. ¿Es esto? Efectivamente. Y ahora hablo de cosas sobre las que solo puedo dar mi opinión subjetiva, al igual que cualquier otra persona, pero lo que siento, y es una impresión muy intuitiva, es que tienen que organizarse ya. Tienen que establecer debidamente su base de poder.
y solo pueden hacerlo creando las circunstancias adecuadas, es decir, un conflicto. Repasemos la historia. Toda guerra ha logrado un objetivo. Aparte del sufrimiento, el sufrimiento humano que tiene lugar, siempre se logra un objetivo. Y el objetivo siempre está en el lado del vencedor. Así que habrá un régimen totalitario. Bueno, la verdad, ya tenemos un régimen totalitario. Quiero decir, no vivimos en una democracia, en absoluto. Nadie tiene nada que decir. Esto ya ha sido decidido pasando por encima de todo el mundo. Nosotros, digamos que no importamos. No importamos de verdad. Ellos importan, y sus asuntos de poder, y es lo único en lo que piensan. Y creo que si uno se metiera en la cabeza de alguien que opera de esta manera, comprendería lo que van a hacer y por qué lo hacen y por qué quieren controlar la fase final del juego y estar en una posición de poder al final, intactos, porque este suceso geofísico será sobrevivible. ¿Tienes alguna indicación de cuándo tendrá lugar? Lo que estás contando sugiere que suponen que algo pasará en 2012. ¿Este suceso es para el 2012? No, no está realmente centrado en torno al 21 de diciembre de 2012. No sé lo que pasará el 21 de diciembre de 2012. Sospecho fuertemente que será algo diferente, quizá algo agradable para todos. Realmente no tengo ni idea. Pero lo que es seguro es que cuando esto suceda, el suceso geofísico, estaremos en medio de un conflicto que durará lo que tenga que durar. Pero esto será algunos años después del 2012. Creo que viviré para verlo. Vale. Quiero repasar contigo la serie de sucesos que describes. El intercambio nuclear y el alto el fuego, luego el uso de armas biológicas, todo esto dará lugar a un caos tan grande que hará falta una generación de la humanidad para reconstruirlo todo. Durante todo ese tiempo tendrá que haber una fuerte infraestructura totalitaria para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción. En algún momento durante este proceso habrá un gran suceso geofísico, pero tienen que ponerse en marcha lo antes posible. ¿Es esto? Correcto. Así es. ¿Crees que saben cuándo pasará? ¿O piensas que solo creen que pasará en algún momento? Sí. Creo que tienen una buena idea de cuándo pasará. Yo no lo sé. Sin embargo, tengo una sensación muy fuerte de que será durante mi vida, digamos que durante los próximos 20 años. Probablemente se podría reducir esto todavía más. Entre ahora y 10 años. Entre ahora y 5 años. Vale. ¿Sabes? Realmente no lo sé. Ojalá lo supiera. Me encantaría saberlo. Hemos entrado ahora en el período en el que este suceso geofísico está a punto de ocurrir, si consideramos el tiempo que ha pasado desde la última vez, que fue hace unos 11.500 años, y ocurre cíclicamente, alrededor de cada 11.500 años. Está previsto que vuelva a pasar. Sí. Solo podemos imaginar hasta qué punto afectará al planeta, y estoy seguro que ahora mismo ya hay planes de emergencia preparados para este suceso, porque creo que es algo muy sabido en estos círculos. Saben qué va a pasar. Saben con seguridad qué va a pasar. Puede que tengan una fecha, y parece probable que la tengan. Es algo que, vamos, sería inconcebible que no lo supieran. Tendrán los mejores cerebros del mundo trabajando en esto para ellos. ¿Sabes? Y lo saben todo, pero yo, personalmente, no. ¿Hubo alguna mención de esto en esa reunión? No, no hablaron abiertamente de esto. Voy a resumir lo que se habló en la reunión. Irán será atacado, posiblemente dentro de 18 meses. China vendrá en ayuda de Irán, para proteger sus propios intereses. Irán o China emplearán armas nucleares, un primer uso provocado por Israel. Gran parte de Oriente Medio será asolada. Millones morirán en muy poco tiempo. Y por algún motivo, pero no te puedo decir cuál es. China entrará a la fuerza en partes de Rusia para extender las líneas del alto el fuego. Después, se desplegarán armas biológicas contra China. China tendrá un resfriado. Tengo entendido que hay una especie de alianza con extraterrestres malévolos, desde hace ya 50 años, con el Reino Unido, Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluido Japón. Cuando hablamos de una alianza con ex malévolos es en el contexto de los así llamados proyectos negros, un intercambio de tecnología que ha estado ocurriendo durante un tiempo considerable. Así que tenemos a EPS involucrados en esto, pero no puedo dar más explicaciones.
También tengo entendido que hay entidades extraterrestres más humanitarias y altruistas trabajando en contra de esta serie de eventos, y de algún modo están manteniendo un equilibrio precario sin directamente intervenir ellos mismos. De nuevo, no puedo explicarlo totalmente, pero tengo una sensación intuitiva de que esto es así, y también hay otros aspectos de mis experiencias que me llevan a hacer esta afirmación, pero esta es otra historia. Entonces, las potencias occidentales están buscando la guerra perfecta. Llevan haciéndolo todo el siglo XX hasta el día de hoy, porque esto se remonta en el tiempo. Llevan usando esta línea temporal décadas, si no siglos. También considero muy importante asociar la línea temporal con su otra referencia, que ya he escuchado varias veces. La llaman la misión anglosajona. Es importante añadir esto porque no creo haberlo mencionado antes y a algunas personas les puede sonar. He oído esta expresión antes. No quiero hacer una digresión, pero esta expresión dispara mis alarmas, y con lo que tú cuentas, ahora estoy empezando a comprenderla de verdad, y es de lo más escalofriante. La razón por la que lo llaman la misión anglosajona es porque básicamente el plan es eliminar a los chinos para que después del cataclismo y durante la reconstrucción sean los anglosajones los que estén en situación de reconstruir y heredar la nueva tierra, sin nadie más alrededor. ¿Es esto correcto? No sé si esto es correcto, pero tiendo a estar de acuerdo contigo. Durante al menos el siglo XX e incluso antes, los siglos XIX y XVI, la historia de este mundo fue determinada principalmente por Occidente y el hemisferio norte del planeta. Otros lo intentaron pero fracasaron. Y se puede decir sin miedo a equivocarse que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda fueron guerras fabricadas. Estoy muy seguro de eso. Usaron estas guerras para llegar donde están ahora. Cualquier historiador te dirá que, si no hubiera sucedido esto, tampoco habría pasado lo otro. No habríamos tenido las Naciones Unidas, ni Estados Unidos se habría convertido en una superpotencia en tan poco tiempo. Se convirtió en superpotencia en tan solo 4 años de guerra. Y acabó teniendo armas nucleares. En mi opinión, la gente tiene que incorporar esto en su propia agenda personal. Occidente convirtiéndose en la fuerza predominante en el mundo, eso está ahí. Es incuestionable. Mirando atrás, se percibe una especie de estrategia a largo plazo que abarca varias generaciones, aunque durante el proceso no se percibía porque los árboles no dejaban ver el bosque. Esta es la naturaleza de la gente, realmente. ¿Sabes? Simplemente vivimos nuestra vida junto con nuestros familiares y la gente cercana a nosotros, y lo hacemos lo mejor posible. Muy pocas veces asomamos la cabeza por encima del parapeto, miramos a nuestro alrededor y examinamos atentamente lo que realmente está pasando. No nos va muy bien hacer eso, me temo. Yo soy un buen ejemplo. He hecho tantas cosas en esta vida, simplemente estuve centrándome en lo mío, ocupándome de mis cosas, sin prestar atención a lo que estaba pasando, quizá negándolo subconscientemente, hasta que realmente tenía que decir algo al respecto. Sí. Hablando personalmente, debe ser muy difícil vivir con la experiencia personal que has tenido, escuchar esas conversaciones y saber que no es simplemente alguna fantasía, porque escuchaste a esas personas hablando sobre esto, riendo. Bueno, fue muy informal. Comentaban todo esto muy distendidamente. ¿Cómo puedo describir mejor a estas personas? Las personas de las que hablo son personas que resuman poder. Provocan miedo. Exigen obediencia y, por Dios, la obtienen. Y por la manera en que hablan mandan a los así llamados gobiernos electos que tenemos en el Parlamento, en Washington, Berlín o París. Estas personas resuman esta clase de poder. ¿Qué más puedo decir? Estoy seguro que otra gente también se ha topado con personajes así en su vida. Estas personas carecen totalmente de compasión. No emiten calor espiritual alguno. Son frías, calculadoras. Para usar una expresión que es común aquí, la mantequilla no se fundiría en su boca. Mucha gente allí fuera piensa que en algún nivel, quizá no el de las personas que estaban en esa reunión contigo, pero en algún nivel en este gobierno entre bastidores que está orquestando todo este plan, reside una inteligencia no humana. Y uno de los argumentos es que hace falta muchísima planificación a largo plazo, muchísima astucia estratégica, para elaborar estos planes que abarcan tantas generaciones, y que se necesita una inteligencia extremadamente avanzada simplemente para jugar esta partida de ajedrez a tal escala. Algunas personas, pues, y yo incluido, sugieren que debe haber una inteligencia no humana detrás de esto. Sí.
Mi impresión es que esta inteligencia es increíblemente lógica, sin empatía alguna, sin amor, afecto, comprensión o compasión. Son personas frías y calculadoras y más lógicas de lo que nosotros normalmente podríamos ser. Van mucho más allá de esto. Son personas sumamente inteligentes. Son capaces de aportar respuestas a preguntas realmente difíciles sin pestañear. Son personas muy listas, pero solo en el sentido de que tienen una lógica extraordinaria. ¿Qué puede hacer la gente corriente? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Cómo debería pensar? ¿Crees, personalmente, que esto es inevitable? ¿Crees que de alguna manera estamos todos condenados? No, en absoluto. He reflexionado sobre esto a menudo, Bill, y mi opinión, personal, por supuesto, es: perduraremos. Pero perdurar significa que la gente ya no trabaje para ellos, a escala individual. No significa dejar de trabajar para ellos. No significa reaccionar violentamente contra ellos, porque ganarían. Eso les encantaría porque les daría una excusa. Se alimentan del miedo y la violencia, la reacción al miedo. Para ellos sería como la miel para las abejas. Les encantaría. Lo que hace falta es una reacción no violenta. Simplemente ya no hacer el trabajo para ellos. Para hacer una comparación, Bill, hay un hombre que la historia ha olvidado en gran parte, un señor francés llamado Jean Jaurès. Siempre me ha sorprendido que este personaje increíble no haya entrado en los libros de historia. Es muy conocido en Francia en algunos círculos, pero no a escala general. Él predijo la Primera Guerra Mundial. Quería que la Internacional Obrera no obedeciera a las familias reales y la aristocracia, y cuando leas sobre él lo verás por ti mismo. Tan solo un par de meses antes del estallido, cuando el asesinato del archiduque Ferdinand en Serbia, Jaurès fue asesinado en un bar en Francia. Lo mataron. Le dispararon y le mataron, y con él desapareció el movimiento. Antes de la Primera Guerra Mundial, él vio los signos. Él vio cómo las aristocracias y las familias reales de Europa se enfrentaban entre sí, en una gran batalla. Sabía que Francia, Alemania, Inglaterra, eran todas naciones industrializadas. También se dio cuenta de que, al ser naciones industrializadas, la próxima guerra también sería una guerra industrializada, en la que podían morir millones de personas. Formó un movimiento que algunos han llamado comunista. Fue la Internacional Obrera y no tenía nada que ver con la política. Su idea era que las personas corrientes no hicieran nada, que no se fueran a la guerra, que simplemente se quedaran en casa y entonces los otros no habrían tenido la guerra que querían. Yo creo personalmente que si la gente adopta la no violencia y se despierta más a lo que está pasando, entonces estas personas pierden el poder que tienen muy rápidamente. Se alimentan del poder. Se alimentan del miedo. Si les quitas estos elementos, se vuelven impotentes. Nos necesitan para hacer lo que hacen. No pueden hacerlo ellos solos, aunque en todo caso son muy peligrosos, pero no pueden hacerlo todo ellos solos. Y este sería mi mensaje. Simplemente despertemos un poco, miremos lo que está pasando a nuestro alrededor, asomemos la cabeza por encima del parapeto y sin miedo a hacerlo, sin sentir miedo, respiremos hondo, miremos alrededor, veamos lo que está pasando, y entonces la gente se dará cuenta pronto. Oh sí. Vale. Vamos hacia esto. Nos dirigimos a esto y no hay gran cosa que podamos hacer al respecto. Pero sí pueden. Como he dicho, no se trata de reaccionar con violencia. Si estás en un puesto donde estas personas te necesitan, simplemente no trabajes para ellos. Deja de trabajar para ellos. Quítales tu trabajo, porque necesitan tropas para hacer este trabajo. Y no estoy hablando solo de la gente que trabaja en el ejército. Hablo de todo miembro civil de todos los pueblos de todo el planeta. Basta con decir, no, porque esto no va con nosotros. Esto no es lo que queremos hacer. Se trata de hacer esta elección. Suena ridículamente sencillo. Creo que llevarlo a cabo es así de sencillo y que, como seres humanos conscientes que vivimos y respiramos y sentimos todos compasión hacia los demás, tenemos el poder para hacerlo con creces. Porque si no lo hacemos, ellos continuarán y llevarán a término su jugada final. Desde tu propia experiencia militar, ¿crees que hay suficiente gente en el ejército diciendo, ¿sabes una cosa? No me alisté para esto. No voy a hacer esto? ¿O crees que se tragarán todas las justificaciones que se están preparando ahora? Bueno, en general los ejércitos occidentales no son ejércitos de reclutas. Son ejércitos profesionales y se enorgullecen de su profesionalismo. Se enorgullecen de actuar en nombre del pueblo que ha elegido el gobierno que les manda a hacer su trabajo. Es una pregunta muy difícil de contestar.
Y por supuesto, estas tropas están muy bien entrenadas y creen, con total convicción, como yo cuando estaba en el ejército, que están haciendo su trabajo por todos los motivos correctos. Si se dieran cuenta las personas que están en estas profesiones, no estoy hablando solamente del ejército, sino también de los servicios de emergencia, la policía, los trabajadores de la industria de seguridad. Si suficiente gente alzara su voz, entonces las personas en estas profesiones que no han alcanzado una graduación importante, que no tienen ningún interés en particular en el juego, despertarían al mismo tiempo que las demás personas. Pero hay que recordar que las potencias occidentales tienen ejércitos profesionales y no es fácil hacer ver a estos chicos y chicas que están luchando contra las personas equivocadas. Sí. Quiero hacer otra pregunta. ¿Hablaron de sitios seguros o más seguros? Físicamente, quiero decir. No. En absoluto. Nada de que el hemisferio sur sea seguro y el hemisferio norte problemático. Nada así. No, no en esa reunión. No se habló de esto para nada. Vale. Te quiero hacer otra pregunta, una pregunta que es personal y fascinante para debatir entre la gente que estamos interesados en toda esta temática. ¿Por qué crees que los extraterrestres benévolos, y estoy seguro de que existen, no intervienen y dicen: bueno, chicos, normalmente no intervenimos, pero la cosa se está poniendo seria y no vamos a permitir que esto suceda? ¿Es posible esto? ¿Por qué mantienen tanta distancia? Bueno, lo primero es lo primero. Has dicho, estos extraterrestres benévolos. A mí no me gusta llamarles extraterrestres. Creo que estas personas son nosotros y nosotros somos ellos. Sí. Han estado aquí por mucho más tiempo que el régimen que está en el poder actualmente. A los del régimen actual, este régimen basado en el poder, algunos los han llamado reptilianos y no tengo ningún problema con ello porque es exactamente como son, totalmente insensibles. Pues estas personas llevan aquí mucho más tiempo y son quienes realmente han hecho de la humanidad lo que es hoy en día. ¿Intervenciones? Yo creo que han estado interviniendo lo mejor que han podido. Estamos hablando de seres espiritualmente muy evolucionados, como lo es la raza humana. Quizá por eso volvemos tantas veces aquí, a este planeta. Pero estas personas que son nosotros y nosotros somos ellos, como he dicho, pues no ven el tiempo de la misma manera que nosotros lo entendemos aquí en el mundo físico. Para ellos, hace 11.500 años fue hace un abrir y cerrar de ojos. Fue una nada, y ya saben lo que va a ser la jugada final. Ellos creen, al igual que yo, que este régimen que está en el poder ahora y que quiere dominar la Tierra y todo lo que está en ella, creen que no ganará. Está viviendo su momento ahora y este momento está a punto de terminar. ¿En qué basas esta opinión? Esto es muy importante para las personas que lean esta transcripción, porque algunas estarán anonadadas y conmocionadas por la información que has presentado. Pensarán: Dios mío, realmente estamos fastidiados. Sí, si lo ves desde el punto de vista puramente físico. No quiero decir que todos tengamos una mente suicida o algo así. Todos amamos nuestra vida. Todos apreciamos nuestra vida. Todos. Amamos nuestra vida y queremos experimentarla plenamente en todas las maneras, de la mejor forma que podamos. Pero ahora no podemos porque nos impide hacerlo este régimen completamente basado en el miedo. Gira totalmente alrededor del miedo. Y el mayor miedo que tenemos físicamente es el miedo a la muerte, y este miedo forma parte del mayor poder que tienen sobre nosotros, este tipo de miedo, esta ansiedad que pueden elevar o reducir, que es lo que hacen continuamente. No sé de ningún momento en el que esto no haya sido así, en el que no haya salido este miedo y no hayamos reaccionado como siempre reaccionamos. Parece perfectamente natural. Pero cuando no reaccionamos así, cuando dejamos de sentirnos así y decimos, bueno, solo es miedo. Podemos superar esto, entonces conectamos con quienes realmente somos. No creo que de momento haya suficientes personas que sepan quiénes son. Las personas se definen a sí mismas por su propia existencia física, que está totalmente basada en el miedo, y es cíclico, y simplemente no pueden salir de ello. Obviamente, necesitan encontrar el modo de salir. Yo creo personalmente que cuando venga este cambio, este movimiento. Digo movimiento porque creo que esto es exactamente lo que pasará. La corteza de la Tierra se moverá unos 30 grados, unos 700, 200 kilómetros hacia el sur, y esto causará un cataclismo tremendo cuyos efectos nos acompañarán durante mucho tiempo. Pero la raza humana no se extinguirá. Seguiremos aquí. ¿Quiénes seremos al final del proceso? Esto es en lo que pienso. Lo mismo hace este régimen.
Por eso hacen lo que hacen, porque quieren tener el control al final. En cuanto a la intervención, este será el momento en el que haya una intervención de los Edge benévolos. Las personas que realmente son nosotros, este será el momento cuando pueda pasar, pero no lo sé. Tengo una fuerte sensación intuitiva de que será así. La situación que tenemos en este momento no es propicia para esta clase de intervención. Ahora no. ¿No creen que ahora sea buen momento? De todos modos, la vida física solo es una parte muy, muy pequeña de quienes realmente somos, así que cuánta importancia le das si sabes que, cuando pasas de esta puerta a la otra, estás otra vez en casa. Así que hay que tomar en cuenta todo esto, y estoy seguro que hay gente allí fuera que puede formular esto mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahora. Solo puedo formular esto desde un punto de vista muy personal, y lo que siento intuitivamente que podría pasar es esto. Y digo podría mientras sé perfectamente en mi interior que este tipo de suceso sí pasará y que es solo el dolor por el que tenemos que pasar, de llegar al punto donde este régimen ya no tenga el poder que tiene ahora. Si la gente despierta, averigua lo que está pasando a su alrededor, echa un vistazo muy atento y sube su nivel de conciencia como nunca ha hecho antes, entonces todo empezará a encajar muy rápidamente. Y cuando lo haga, el poder que estas personas tienen se les caerá como si fuera una toalla, ¿sabes? Simplemente caerá, y quedará expuesta a su verdadera naturaleza. Este es un pensamiento muy inspirador. ¿Crees personalmente que? Voy a nombrar unas alternativas. Que la guerra podría no tener lugar, que el plan simplemente fracasará, o que todo fracasará después de la guerra pero antes del cataclismo, que los mansos heredarán la tierra. Sí. Una pregunta extremadamente buena. Consideremos dos cosas. La primera es que este régimen está totalmente resuelto, por falta de una palabra mejor, a llevar a término su plan. Están desesperados. Quieren que esto suceda y van a por todas con tal de conseguirlo. Están creando los guiones, los in, los out. Implacables, sin parar, no hay respiro. Y cuando hay un respiro, cuando la gente va dejando de preocuparse por las cosas, sacan algo diferente para mantenernos en esas garras de miedo que ellos han generado. Esta fuerza que tienen es enormemente, tremendamente poderosa y no hay que subestimarla nunca. Es la clase de cosa que vuelve loca a la gente buena y honesta, que la mata antes de tiempo a través del estrés y la ansiedad. Se trata de distanciarse de esto y de verlo como es. Si solamente un número suficiente de personas eleva su nivel de conciencia y simplemente ve lo que está pasando, entonces todos los demás levantarán la cabeza. Creo que solo hace falta que una o dos personas se asomen y simplemente digan, sí, todo despejado y todos los demás se asomarán también. Entonces verás simplemente una sensación nueva en la gente por todo el mundo, en diversos países, una sensación mejor que la que hemos tenido antes, la sensación de que las personas adquieren más poder a nivel personal cuando se dan cuenta de quiénes realmente son. Y no es nada místico. No tiene nada que ver con cultos ni nada por el estilo. Tiene muy poco que ver con la religión. Tiene todo que ver con el espíritu humano y con la conciencia que vivimos y que todos compartimos, y con saber que indudablemente todos compartimos esa conciencia, pero que está siendo suprimida. Tenemos que dejar atrás estas fuerzas supresoras para darnos cuenta de quiénes somos. Cuando esto suceda, todo lo demás vendrá de manera natural y este régimen, por muy peligroso que sea, y no paro de repetirlo, son personas muy peligrosas, extremadamente peligrosas, perderá su poder. Esto se aproxima muchísimo en lo que cuenta David y que se aproxima muchísimo en lo que cuenta el Dr. Bill de Agle y a lo que nosotros hemos hablado algunas veces. Sí. El hecho de que hay un aumento de conciencia en el planeta, pero que están intentando taparlo desesperadamente y acelerar sus propios planes para imponer su control férreo. Puede que la situación empeore antes de mejorar, pero no ganarán al final porque la conciencia trasciende toda la fuerza y todo el poderío militar y toda la planificación estratégica que puedan reunir. La conciencia colectiva debe seguir expandiéndose, como parece que está haciendo. Y esta entrevista necesita hacer su contribución a esto. Porque no se trata de espantar a la gente y que se esconda en búnkeres con víveres de emergencia. Se trata de decir, escuchad, no tiene por qué ser así si podemos ser todo lo grandes que somos, todo lo valientes que podemos ser y todo lo fuertes que podemos ser, y nos damos cuenta de quiénes realmente somos. Si suficientes de nosotros hacemos esto, los planes de estas personas no fructificarán. Así es. Esto es exactamente lo que he venido a decir.
Me doy cuenta de que no estoy contando nada que no se haya contado antes, pero, como tú indicas, hay que repetirlo. La gente tiene que ser consciente de que hay esperanza y de que las cosas no tienen por qué estar tal como están. Nunca necesitaron estar tal como están. Pueden estar mucho, mucho mejor. Se trata de superar el miedo. Este miedo es lo que la gente tiene que superar. No tenemos que ser psiquiatras ni psicólogos ni nada parecido. Solo tratan con la mente. No tenemos que ser líderes religiosos ni grandes pensadores espirituales para ser conscientes de esto, porque todos lo tenemos dentro de nosotros. Es inherente a nosotros. Se trata de mirar dentro de uno mismo y estar a gusto consigo mismo. Entonces uno comprenderá lo que está pasando y sabrá que está mal. Y los demás, este despertar simplemente se extenderá. Incluso los que han sido adoctrinados en este régimen de miedo no podrán resistirse porque sería como resistirse a sí mismos y a quienes realmente son. Y es una cosa maravillosa, es de lo que va este universo y toda esta experiencia. Y hará que estos periodos, estos últimos miles de años, sean solo, ni siquiera un mal recuerdo, sino simplemente. Bueno, hemos aprendido de esto. Vale. Y nos aseguraremos de que esto no vuelva a pasar y que esta clase de personajes que pueden producir este miedo no lleguen nunca más a tener poder aquí. Así que, sí, creo que estos tiempos se avecinan y que si efectivamente sucede a tiempo, la palabra tiempo es una de esas palabras que hay que usar con mucho cuidado, porque este régimen se basa mucho en el tiempo, mientras que la conciencia humana no le da mucha importancia al tiempo, pero ellos sí, debido a la naturaleza física de la Tierra. Hace ciertas cosas en determinados momentos. Ya sabes, tenemos estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. El cambio que viene es como otra estación. Va a haber un cambio geofísico. Es otra estación, y muy posiblemente una humanidad muy consciente podrá estar a la altura de las circunstancias y librarse de esta muy bien. Sé que has mencionado el tema de lugares seguros donde estar. Realmente no lo sé. Pero desde un punto de vista personal sé dónde debería estar yo, y dónde debería estar es donde estoy ahora mismo. Da igual si es seguro o no. Aquí es donde debería estar ahora mismo y me quedo tranquilo sabiendo esto. Sí. Cuando la gente nos pregunta dónde debería estar, siempre contestamos que la respuesta es diferente para cada individuo, dependiendo de cosas que nadie más que el individuo mismo puede saber en realidad. Puede que algunas personas deban quedarse donde están, y que otras personas tengan que viajar, pero para conocer a alguien y hacer algo en algún otro lugar. En realidad depende de muchísimos factores, no es solamente una cuestión de ¿qué lugar es seguro objetivamente y dónde deberíamos escondernos? Se trata más bien de cómo podemos desplegar todas las habilidades que tenemos lo mejor posible aquí y ahora, sea lo que fuere lo que hemos venido a hacer aquí. Y esto es diferente para cada persona. Totalmente. Lo es. Creo que cuando la gente se vuelve más consciente, el factor del miedo desaparece. No vivimos en ese miedo, así que lo que antes era un miedo para alguien puede que ya no lo sea para ese individuo, o para un grupo de personas. Simplemente ya no estará. Esto no significa que no vaya a haber preocupaciones, que no vaya a haber dolor o cosas así. Por supuesto que habrá. Pero los miedos que experimentamos actualmente, los miedos físicos acerca de las incertidumbres y la naturaleza impredecible de las cosas, esos miedos habrán desaparecido. Nos habremos quedado en lo que realmente somos, y creo que la raza humana en su conjunto es toda una maravilla. Sí. Esto es algo muy bonito para la gente que lea esto, algo que hemos mencionado a menudo. Hay una película maravillosa que data de 1984, una película con Jeff Bridges llamada Starman. El hombre de las estrellas es un visitante alienígena que está aquí con fines pacíficos, intentando comprender a la raza humana porque se ha quedado atrapado en una situación extraña. E intenta volver a casa. Hacia el final de la película dice, ¿quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Nunca he olvidado eso. Que lo maravilloso de la raza humana es su capacidad para superar los problemas y llegar a lo más profundo de nosotros mismos para sacar lo mejor en las peores situaciones. En el ejército, por supuesto, esta clase de situación es casi una tradición, cuando las personas realizan acciones increíblemente heroicas bajo una presión extraordinaria. Esta respuesta a la presión es lo que nos hace maravillosos. Sí, se nota más en el ejército porque lo cuentan cuando sucede. La conciencia humana y nuestro modo de existir en este mundo físico son extremadamente resistentes.
Una cosa interesante es que a veces pensamos que hemos llegado a un punto muerto considerando la cuestión ética, cuando en realidad no es así. Las cosas simplemente son diferentes de una persona a otra, y creo que esto es otra cosa maravillosa porque de este modo las conversaciones pueden continuar indefinidamente, y esto es fantástico. El diálogo nos ayuda a entendernos a nosotros mismos mucho mejor. Pero lo que estamos hablando ahora va más allá de los puntos muertos, creo. Va más allá. Va más allá de lo que consideramos éticamente correcto y eso alcanza un nivel diferente cuando suceden estas cosas, cuando se somete nuestra resistencia a una prueba extrema. Todos somos capaces de hacer cosas muy maravillosas y parece probable, muy probable, que estemos a punto de encontrarnos en una situación donde esta resistencia se someterá a una prueba extrema. Vuelvo a hacer hincapié en que nos enfrentamos a personas muy peligrosas, extremadamente peligrosas, e increíblemente poderosas. Y sé de mi propia experiencia que poca gente ha tenido contacto directo con esta clase de poder y sabe cómo resuma, y cómo le afecta a uno, te puede poner muy, muy enfermo, hasta el punto de desmoronarte. O puedes unirte a esas personas, convertirte en un sirviente y servirles en todo lo que quieren hacer. Porque la gente que trabaja para ellas y cumple sus órdenes, mucha gente, es increíblemente obediente y servil. Los que trabajan para esas personas no son exactamente lo que llamaríamos espíritus libres. ¿Sabes? Esas personas les han embaucado, les han embaucado. Quizá la gente debería empezar a darse cuenta de esto, de la clase de poder que esas personas poseen en este momento, porque la gente todavía no ha comprendido esto del todo. La gente busca, lee entre las líneas, intenta descubrir lo que está pasando, intenta obtener algún trocito de información, y esos trocitos van a ser muy, muy importantes. Pero actuar en contra de estas personas de cualquier manera puede ser muy desastroso. He tenido esa experiencia y creo que muchísima más gente también. Quizá por esto deberíamos decir exactamente quiénes son, anunciarnos a nosotros mismos y hacerlo sin temor. Es el miedo, ese temor, sustenta todo lo que tienen. Hace unos días tuvimos una conversación y hablamos de que estas personas poseen una arrogancia suprema, que tú experimentaste de primera mano y que George Green describió cuando le conocimos y hablamos con él hace 1 año y 3/4. Dijo, creen que han ganado. Ya no les preocupa nada. No intentan silenciar todos los medios alternativos. No lo intentan de verdad, ¿sabes? No va a cambiar nada. ¿Qué pueden cambiar un par de voces? El plan se cumplirá de todos modos. No creen que lo que tú o yo podamos decir vaya a cambiar nada. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo George Green. Él lo describió mucho mejor de lo que yo puedo, porque es exactamente como él dijo. Son increíblemente arrogantes. Junto con todos los otros atributos que tienen está esa arrogancia. Es muy tangible. Sí. Y simplemente se sienten tan a gusto con lo que están haciendo, totalmente a gusto. No se están escondiendo ni moviendo entre las sombras. Vamos, son personas muy abiertas, algunas de ellas, figuras públicas. Vale. Bueno, ¿hay alguna cosa que hayamos olvidado? ¿Hay algo que quieras contar y que no hayas podido exponer debidamente? ¿Hay algo que quieras añadir que ni siquiera te haya preguntado? Todavía quedan cosas por contar, creo, porque mi historia necesita tener una buena credibilidad para la gente, algo de lo que soy muy consciente, pero que supongo que siempre es difícil. Lo único que puedo decir realmente es que me di cuenta de la línea temporal a principios de los 70, cuando era demasiado joven para comprender lo que era. De hecho, me pareció que era una cosa muy emocionante, y fue la primera vez que supe de la existencia de la misión anglosajona. Y los detalles de lo que sé, opino que si me pusiera a mencionar nombres concretos y lo que se dijo y dónde me encontraba, podría infringir la ley de secretos de Estado, a lo que todavía estoy sujeto en tantos aspectos. Me refiero a cosas de cuando estuve en el ejército. Cuando son cosas relacionadas con el gobierno civil, no hay problema. Entonces no me importa hablar. Ojalá hubiera un modo de describir otros sucesos, que tú conoces, y de hacerlo de tal forma que la gente me entendiera mucho mejor de lo que me puede entender ahora con las explicaciones que he dado. Entonces vería de dónde vengo, dónde he estado y por lo que he pasado. Entonces, creo, la gente podría racionalizar mucho mejor lo que he contado. Pero también creo que lo que ya he dicho es suficiente para la gente. Si así lo desean, pueden ver por sí mismos y descubrir alguna cosilla. Y si eso revela algo importante que otros puedan confirmar, estupendo. Sería bueno porque pruebas, ¿sabes? Es tan vital hacer las cosas así, porque no hay ninguna prueba incriminatoria en concreto.
Solo hay alguien informando de algo que sucedió hace 5 años, principalmente, pero también hay una historia mucho más amplia que tú conoces, y lo que hagamos con ella es un tema extremadamente delicado. Hay muchas personas, por supuesto, que tienen acceso a la misma información que tú. La conocen miles de personas en el sector financiero, en el ejército y en la política. Es algo de sobras conocido. Solo lo sabe una parte muy pequeña de la población mundial, pero aún así lo sabe mucha gente. Así es. Sí. Y como siempre, repito, animamos a quien haya experimentado esto directa o incluso indirectamente, o algún aspecto de esto, a que dé un paso hacia adelante, y que sepa que cuantos más sean, menos peligro habrá. Que sepa que cuanta más gente rompa filas y tenga el valor de hablar como tú, más se oirá, más se comprenderá, y será como una bola de nieve que empieza a rodar. La bola de nieve está rodando. Es muy pequeñita, pero está rodando. Oh, lo está. Lo está. Llegará un momento, si hay suficiente apoyo público, en el que se mencionarán nombres y les exigiremos respuestas a estas personas. Así que, cuando caiga suficiente fruta del árbol de las pruebas, podremos cuestionar a estas personas debidamente, y entonces veremos surgir otra historia muy diferente a la que los individuos como yo te estamos proporcionando. Se volverá más real, mucho más real. Podemos hacer eso. Podemos llamar al orden a esas personas. Vale. De acuerdo. Esto es muy importante. Quiero terminar diciendo, gracias por tu valor, y gracias por tu ánimo. Gracias a ti también, Bill.